Este vídeo va a servir para repasar el bloque de campo electromagnético. Vamos a repasar las unidades 2, campo eléctrico, luego la 3, campo magnético y la 4, inducción electromagnética. Estas tres unidades del libro son las que comprenden este segundo bloque, después del bloque de campo gravitatorio o interacción gravitatoria. Pues este segundo bloque se llama interacción electromagnética o campo electromagnético. Bueno, pues de la unidad 2 hay que repasar las cosas que voy diciendo. Voy a hacer hincapié en los detalles, en las cosas más importantes. También voy a decir lo que no hay que estudiar, ¿eh? Bueno, pues el campo electrostático. Se habla de campo electrostático cuando las cargas están quietas, están en reposo. Es decir, aquí solamente vamos a estudiar el campo eléctrico que crea la carga. Cuando la carga se mueve, además, hay un campo magnético, como ya sabéis. Bien, pues las cargas que crean el campo se van a representar con Q mayúscula. Pueden ser positivas o negativas, se miden en coulombios. Se llama campo eléctrico o campo electrostático a la región del espacio donde se aprecia la perturbación que produce la presencia de esa carga, en el concepto de campo, región del espacio donde se puede medir, se puede notar, se puede apreciar una perturbación, una modificación de las propiedades del espacio, o del espacio-tiempo, producido por la presencia de una carga, o de una masa, ¿vale? O de una carga que se mueve, en fin. Pues ese es el concepto de campo, que hay que conocerlo bien, tanto el campo gravitatorio como de campo electrostático y de campo magnético. Por si en alguna cuestión se pregunta. Luego, ese campo eléctrico, ¿cómo se cuantifica? Con el vector intensidad de campo eléctrico, que se representa con la letra E. Muy importante, esto es un vector, así que cuando hagáis referencia a él como vector, no olvidéis ponerle encima su flechita. Y si hacéis referencia a su módulo, pues no se pone la flechita, ¿vale? La expresión matemática es esta. Surge de coger la ley de Coulomb y dividirla entre la carga que tú tienes. Esta carga Q crea esta carga Q y otra carga Q minúscula que pusiese aquí. Entre ella habría una fuerza que sería esta fuerza de aquí, fuerza de Coulomb. Pues si tú divides entre el valor de la carga Q minúscula que pones aquí, ya tendría la fuerza por unidad de carga, que eso es el campo eléctrico. K constante de Coulomb, Q carga creadora del campo y R es la distancia que hay entre la carga creadora del campo y el punto considerado, ¿vale? ¿Qué dirección y sentido tendrá? Pues si la carga Q es positiva, el vector es saliente, sale de, o sea, hacia fuera de la carga. Y si la carga es negativa, el vector es entrante, porque claro, el signo de Q cambia el sentido de U sub R, que es este vectorcillo que hay aquí, ¿vale? Pero ya sabéis que en los problemas lo que hacemos es calculamos el módulo del campo eléctrico y luego ya en un diagrama dibujamos ese vector o esos vectores si hay más de una carga y si es necesario pues cogemos esos vectores y los descomponemos en sus componentes x e y, ¿vale? O sea que no utilizamos esta expresión así con el usuario, no la usamos para los problemas. La podemos usar para una definición, para una cuestión, ¿eh? Si me dan si me dan el campo eléctrico y me piden la fuerza, pues lo tengo que multiplicar por la carga que coloque ahí. Campo eléctrico se mide en newtons partido coulombio. Bien, seguimos. Luego, el principio de superposición, también hay que conocerlo. Si hay más de una carga en una región del espacio y queremos calcular el campo eléctrico en un punto, pues habrá que sumar los campos que crea cada una de esas cargas. Eso se llama principio de superposición. Y cuando se resuelva un problema de este tipo hay que mencionarlo en la resolución. Hay que decir, aplicamos el principio de superposición para calcular el campo eléctrico total en el punto P, ¿vale? Es una cosa muy sencilla, pero hay que decirla. Bueno, de esto haré algún problema, aunque no es vuestro problema favorito, ni el mío tampoco. Bueno,
Bueno, de dipolos esto nada, no hay que estudiar nada de dipolos. Ni momento dipolar. Aquí nada. El trabajo de la fuerza electrostática. Bien, si uno calcula el trabajo que realiza el campo eléctrico o la fuerza eléctrica al llevar una carga entre dos puntos, aquí está hecho, o sea, vamos a trasladar una carga Q minúscula desde el punto I hasta el punto F. Es situada a distancia RI, RF. La carga Q mayúscula, que es la que crea el campo, produce estas fuerzas. Bueno, pues se hace esta integral y sale esto. Sale que la integral no depende del camino. Concluimos, por tanto, que es una fuerza conservativa y podemos aplicar todo lo que sabemos, todo lo que conocemos de fuerza conservativa. Y nos sale que el trabajo se obtiene así, como la diferencia de dos términos del tipo KQQ partido R. Pues esto será la energía potencial eléctrica, ¿vale? Efectivamente, aquí la tenemos, ¿veis? Se define energía potencial eléctrica, que es un escalar, es un número real, no es como el campo eléctrico E, que era o la fuerza, que es un vector. Esto es un escalar. Se define así, producto de las cargas, distancia que las separa, constante Coulomb. El signo puede ser positivo o negativo, dependiendo del signo de las cargas. Aquí hay que poner las cargas con signo, ¿eh? O sea, la energía potencial eléctrica puede ser positiva o negativa. No así la gravitatoria general, que era siempre negativa, porque era menos GMM partido R. Bien, se mide en julios como toda la energía. Y ahora ya, si tenemos que calcular el trabajo, pues en vez de, no vamos a hacer la integral, sino que simplemente diríamos el trabajo que realiza es igual a la menos variación menos incremento de energía potencial. Bien, si tenemos n partículas, pues hay que sumar por pares, ¿vale? Bueno, el signo del trabajo. Cuando calculamos el trabajo, el signo siempre se pide que se comente. Bueno, esto es algo que siempre es lo mismo. Es decir, si el trabajo cuando tú calculas el trabajo como la menos variación de energía potencial, estás calculando el trabajo que hace el campo, o sea, las fuerzas las fuerzas eléctricas, cuando un objeto se mueve de un punto a otro, ¿vale? Entonces, ese trabajo insisto, es el que realiza la fuerza eléctrica, no es el que realiza una fuerza externa, no. Se coloca una carga en un punto y se mueve hacia otro. Entonces, ¿qué trabajo ha realizado la fuerza eléctrica en ese trayecto? Lo calculas como menos incremento de energía potencial. Vale, y ahora te sale un signo. ¿Cómo es? ¿O es positivo o es negativo? ¿Qué significa que sea positivo? Significa que la carga se ha movido espontáneamente, es decir, por sí sola. Cuando bajo la acción del campo, es el campo el que mueve la carga, ¿vale? De manera que esto es una analogía con un campo gravitatorio, pero que es muy fácil de entender. Si yo salgo al balcón, cojo una pelota y la suelto, la pelota cae sola hacia abajo, ¿no? Se mueve sola, ella, de forma espontánea. Espontánea quiere decir por sí sola, sin que nadie tenga que hacer nada sobre ella. Es la tendencia natural de la pelota, ¿no? O sea, si yo suelto una pelota en el balcón, la pelota, desde el balcón, la pelota de manera natural cae hacia abajo, no cae hacia arriba, ni se mueve horizontalmente. Entonces, lo espontáneo es que caiga hacia abajo. Pues esa pelota se mueve espontáneamente hacia abajo, bajo la acción de la fuerza gravitatoria. Es el campo gravitatorio que hay en la calle el que mueve la pelota hacia abajo, ¿vale? No la estoy moviendo yo. Entonces, ese trabajo sale positivo. El trabajo que está haciendo la fuerza peso, que va hacia abajo, mira, la fuerza peso va hacia abajo y el desplazamiento hacia abajo también, ¿no? Trabajo positivo. Pero si sale negativo el trabajo que hace la fuerza eléctrica, eso significa que para que el objeto, la carga, se mueva, como nos han dicho, hará falta una fuerza externa, un agente externo, que la mueva. O bien que le hayan dado a la carga una velocidad inicial, ¿vale? O sea, un impulso inicial.
Es decir, que no se está moviendo de forma espontánea, se está moviendo bajo la acción de un agente externo. Ese agente externo, si es una fuerza constante o variable como sea, esa fuerza estará haciendo un trabajo sobre ese objeto, que será positivo. Pero el trabajo que hace el campo es negativo. Si yo salgo al balcón otra vez, cojo una pelota y le doy una velocidad hacia arriba, entonces la pelota empieza a subir. Mientras está subiendo la pelota, ese movimiento no es espontáneo, es contra el campo. No se está moviendo a favor del campo. ¿Vale? El trabajo que está haciendo en la fuerza peso, porque la fuerza peso está actuando sobre la pelota y está haciendo un trabajo sobre ella. Ese trabajo es negativo, porque la fuerza peso va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. Entonces es un trabajo negativo, ¿veis? Yo creo que si alguna vez tenéis una duda sobre el signo, pues si pensáis en la analogía de salgo al balcón y dejo caer una pelota. Bueno, si la dejo caer se mueve a favor del campo. Trabajo positivo, ¿vale? Si la lanzo hacia arriba, o la muevo yo hacia arriba, con mi mano hacia arriba, o le ponemos una cuerda. Imagina que ahora la pelota la ponemos en el suelo, la atamos con una cuerdecita y tiro hacia arriba, desde el balcón. El movimiento de esa pelota no es espontáneo, va en contra de la naturaleza, ¿no? El trabajo que está haciendo en la fuerza de peso es negativo. Pues esto siempre es así, ¿eh? Trabajo positivo significa que el objeto se mueve a favor del campo, bajo la acción del campo, espontáneamente. Y si el trabajo es negativo, significa que el objeto se está moviendo contra el campo. Debe haber un agente externo, una fuerza externa, o puede ser que le diesen una velocidad inicial para que el objeto se mueva así. Y esto en términos de energía potencial, ¿qué supone? Pues si el trabajo es positivo, estoy hablando del trabajo que hace el campo siempre, la energía potencial disminuye. Es decir, cuando un objeto se mueve de manera espontánea, siguiendo su tendencia natural, bajo la acción del campo, su energía potencial disminuye. Las cosas espontáneas, los sistemas, tienden de manera espontánea a tener la menor energía posible. Si yo salgo al balcón y suelto la pelota va a tener cada vez menos energía potencial. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, luego, claro, podríais decir, sí, pero aumenta la energía cinética de manera que la energía mecánica se mantiene constante. Sí, es verdad. Pero la energía potencial tiende a ser la menor posible. ¿Vale? Y si el objeto se está moviendo contra el campo, si va en contra de la naturaleza, va en contra de lo espontáneo, de lo natural, la energía potencial aumenta. Si yo lanzo la pelota hacia arriba, pues la energía potencial está aumentando. Bueno, cuando el trabajo es negativo, pues recordad que el trabajo es menos incremento de energía potencial, aquí lo tenemos, pues si esto es negativo, ¿vale? Entonces el incremento tiene que ser, esto será positivo, claro. Si esto es negativo, como esto tiene aquí un signo menos, esto que hay entre paréntesis tiene que ser positivo. Es decir, está aumentando la energía potencial. ¿Vale? Volviendo a las cargas. Si tú tienes dos cargas del mismo signo, se repelen, ¿no? Entonces, si tú coges una carga y la acercas a la fuerza a la otra, la energía potencial está aumentando. ¿Vale? Sin embargo, si tú la sueltas, la carga se va a mover alejándose. La energía potencial disminuye. Si las cargas tienen distinto sentido, la situación es al revés. Si las dos cargas, tienen distintos signos, quiero decir. Si una es positiva y la otra negativa. Si esas dos cargas yo cojo una de ellas y la suelto, pues se va a ir espontáneamente hacia la otra. Va a ser atraída, su energía potencial va a disminuir. Sin embargo, si las alejo, para alejarlas tendremos que actuar externamente y la energía potencial aumentará. Esto sirve para tanto el campo gravitatorio como el campo eléctrico. Bueno, como es en una fuerza conservativa, la fuerza eléctrica se cumple la conservación de la energía mecánica, que puede ser necesario utilizarlo en algún problema,
Luego el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define como energía potencial por unidad de carga. Caracteriza el campo, porque veis que no depende ya de la carga que tú pones para que sufra los efectos del campo, sino que solamente depende de la carga creadora del campo, Q mayúscula. O sea que es una descripción escalar equivalente a la que hace el campo eléctrico E. Una expresión muy útil es para calcular el trabajo. Bueno, aquí dice que si tienes... Bueno, el signo de V depende del signo de Q. Y V puede ser positivo o negativo, dependiendo del signo de la carga. R es la distancia de la carga creadora al punto considerado. Se mide en voltios, que es Julio partido Coulombio. Si tienes que calcular el potencial creado por más de una carga, aplica al principio, aplicas y lo dices, principio de superposición. Esto es muy fácil porque estamos sumando a escalares. Esto no es como sumar vectores E. Y si necesitamos calcular el trabajo, a ver dónde viene esto aquí, no viene. Sí, bueno, el trabajo, no. Aquí está, vale. Vale, esto es de campo gravitatorio, hombre. Bueno, esto es lo que yo quiero. Bien, que si tú tienes que calcular el trabajo que realiza el campo eléctrico entre dos puntos, pues no te pongas a calcular energías potenciales, sino que directamente calcular los potenciales, V. Porque claro, si V es Q por E energía potencial, pues entonces el trabajo será Q por delta de V. Bueno, cambiado de signo, ¿no? Trabajo para llevar un objeto de... Voy a poner la pizarra. Vamos a ver. Cuando en un problema de campo eléctrico o de campo gravitatorio se nos pide que calculemos el trabajo. Tú tienes, bueno, tendrás una carga o varias cargas que te crean un campo, y tú tienes un punto inicial y un punto final. O punto A, punto B, punto 1, punto 2, como queráis. Y me dicen, calcule el trabajo realizado por el campo para llevar una carga Q, la que sea, Q minúscula, desde I hasta F, o desde A hasta B. Bueno, pues esto sería así. Coge y multiplica la carga Q que te han dado por VI menos VF. O si lo quieres poner de otra manera, pues menos Q delta V. Ya sabes que delta V es VF menos VI. Por supuesto que si no menos. Esto viene directamente de que Q por VI es energía potencial en I y Q por VF es energía potencial en F. Es decir, no es nada nuevo. Esto viene del cálculo del trabajo, que es igual a la... O sea, esto es lo mismo que decir, el trabajo de I a F es energía potencial inicial menos energía potencial final, o menos incremento de energía potencial. Es lo mismo, porque Q por VI sería EPI y Q por VF sería EPF, ¿vale? Y esto lo mismo para el campo gravitatorio, pues sería menos M delta V, es lo mismo, ¿vale? Cuidado que aquí esta carga Q tiene su signo, Este signo no es el de la carga. Esto tendrá aquí un signo menos o más, dependiendo de cómo sea la carga. Entonces, para calcular el trabajo, pues tú calculas VI, que por ejemplo, si aquí, suponte que hubiesen dos cargas creadoras. Que tiene una carga Q1. Espérate, voy a ponerla así. Una carga Q1, por ejemplo, positiva. Y tiene una carga Q2 negativa. Bueno, pues claro, cada una de estas cargas, Q1 creará aquí un potencial, Q2 otro. Potencial total, la suma. Y lo mismo pasará aquí, en F, ¿vale? Digo aquí, pero no lo estáis viendo. A ver,
digo que esta carga Q1 crea aquí un potencial V1, V1i, si queréis. Y esta carga Q2 crea aquí un potencial V2i. Pues el potencial total, ¿cuál sería? La suma de esos dos. Y lo mismo pasa aquí. Entonces ya tienes que el trabajo es menos Q del todo. Esta es la forma de calcular el trabajo, ¿eh? Por supuesto no se hacen integrales. Y mejor que calcular la energía potencial, calculamos el potencial, ¿vale? Siempre los problemas de campo terminan preguntándonos el trabajo. Y hay que hacerlo así. Y que comentemos el signo, ya sabéis, ¿vale? Bueno, pues yo estaría repasado. Creo que ya está. Bueno, falta una cosa. Aquí un resumen. Bueno, viene bien. Comparación con el campo gravitatorio. Esto de aquí también es importante para los problemas. Un condensador, que son dos placas metálicas cargadas con distintos signos. Pues claro, aquí dentro se establece un campo uniforme. Campo uniforme es un campo que tiene el mismo valor en todos los puntos, es decir, las líneas de campo son líneas paralelas y aquí espaciadas, ¿eh? El campo eléctrico aquí es constante. Luego de la representación del campo, las líneas de campo, que son líneas tangentes siempre al vector intensidad de campo. Os recuerdo que aquí te pueden preguntar que dibujes la línea de campo que crea una carga sola, positiva o negativa. Mira, si es positiva, las líneas salen, si es negativa, las líneas entran. Y también nos pueden poner dos cargas del mismo valor. ¿Vale? Bueno, me refiero al mismo valor absoluto. Pueden ser las dos positivas o negativas, y una positiva y otra negativa. Si fuesen dos negativas, el diagrama sería como este, pero el sentido sería entrante, ¿eh? Esto no hace falta, pero estos dos pueden preguntarlo. Pueden decir, dibuje las líneas de campo que crean dos cargas iguales, dos cargas negativas, por ejemplo, o positivas. Y las superficies equipotenciales, que eran líneas o superficies que unen puntos que estén al mismo potencial eléctrico, ¿vale? O gravitatorio. Todo esto sirve también para el campo gravitatorio. En el caso de los planetas o los satélites y todo esto, recordad siempre que un cuerpo que está en órbita en torno a otro se está moviendo en una línea equipotencial. Las órbitas de los planetas, de los satélites, son líneas equipotenciales porque las consideramos circunferencias. Y como el potencial es menos gm partido r, pues claro, si r es el mismo en todos los puntos de la circunferencia, por eso son líneas equipotenciales. De la misma forma hay que saber cómo son las superficies equipotenciales que crean una carga puntual, que serían esferas o circunferencias, estamos en dos dimensiones, y si son también dos cargas iguales, pues serían así. Hay una diferencia en cuanto si son las dos positivas o si son las dos negativas. Mirad. Esto ya si tienen valores distintos no hay que saberlo. Y también siempre saber que las líneas de campo son perpendiculares, o sea, cortan perpendicularmente a las líneas equipotenciales, a las superficies equipotenciales. Aquí tenemos un resumen, comparación entre los dos campos. Y bueno. Ya está, ya el punto 6, campo creado por una instrucción que tiene carga. Esto no lo hemos explicado, ni entra el teorema de Gauss y estas cosas, que es muy interesante, pero no se pregunta en el examen de PBAU. Nada de esto, ni hilo, ni nada de esto, ¿vale? Luego tenemos este problema, que es el de partículas suspendidas de un hilo en un campo eléctrico, ¿vale? Que hemos hecho mucho. No sé si volver a repasarlo, ¿vale? Y luego partícula que se mueve dentro de un campo eléctrico uniforme. También haría algún problema. Y ya está, ya se habría terminado el repaso
del campo eléctrico. Sí, ya está. Bueno, me falta por comentar una cosa que es importante, que es la relación que existe entre el campo E y el potencial, en una situación sencilla, porque la relación general es más compleja y no la hemos estudiado. Pero en una situación sencilla como esta, que es un campo eléctrico E uniforme, ¿veis? Las líneas equipotenciales serían líneas verticales, tienen que ser perpendiculares a E, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una línea equipotencial a V1 y aquí otra a V2. Bueno, supongamos que ponemos aquí una carga. Esa carga se va a mover bajo la acción, va a actuar sobre ella una fuerza, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que la carga es positiva. Entonces, tal y como está dibujado el campo E hacia la derecha, pues estaréis de acuerdo en que la fuerza que actúa pues sería, vamos a ponerla en este color, sería una fuerza así, ¿no? Sería la fuerza que actúa sobre esa carga. Bien, pues vamos a calcular el trabajo que realiza esa fuerza en el movimiento de la carga desde aquí hasta aquí. Aquí tenemos solo trabajo, pesado en forma integral. La fuerza será igual a la carga por el campo eléctrico. Pero tanto la carga como el campo eléctrico son constantes, pues entonces salen de la integral, como veis aquí. Y ahí nos queda una integral muy sencilla, ¿no? Integral diferencial de R es R. R evaluado entre 2 y 1, R2 menos R1 es delta de R, el vector de desplazamiento. Es decir, sería este vector que voy a dibujar. Ya no sé qué color coger. Vamos a ponerlo color, no sé, este color, vale. Vector de desplazamiento, si la carga estaba inicialmente aquí, pues sería esto de aquí, sería el vector delta de R, ¿vale? Bien. Pues ya está, pero claro, por otro lado, se nos sale QE, delta, producto escalar delta de R. Por otro lado, sabemos que, como es una fuerza conservativa, será igual a la Q, a la carga Q que se está moviendo por V1 menos V2. Entonces, si igualamos esto a esto, se va la carga y nos queda que V1 menos V2 será igual al producto escalar de E por delta de R. Es decir, esta es la relación que hay entre potencial y campo eléctrico para un campo eléctrico uniforme. Si nos preguntan eso, aquí lo tenemos. También hay problemas donde tenemos que aplicar esta expresión. Si la carga era positiva, se ha movido así, entonces, y se ha movido en línea recta, ¿no? El ángulo que forman E y delta de R es 0. Pues entonces el producto escalar este sería módulo de E por módulo de delta de R, que lo llamo delta de S, por el coseno de 0, que es 1. ¿Veis? Sale V1 menos V2, pues E delta de S. Y ahora ya tú puedes calcular cosas. Por ejemplo, si te dan V1 menos V2, puedes calcular E. O al revés, ¿vale? Si la carga fuese negativa, entonces, claro, la tendría que haber puesto aquí, ¿no? Si la carga fuese negativa, para que se mueva, tendré que ponerla aquí. Y la fuerza actuaría hacia la izquierda. Actuaría hacia allá, se movería la carga se movería hacia la izquierda, ¿eh? El delta de R tendría sentido contrario al dibujado. Entonces aquí tendríamos que E y delta de R forman un ángulo de 180. Por tanto, aquí habría que poner E delta de S por menos 1. O sea, dependiendo de la situación, pues habrá que el coseno del ángulo que formen E y delta de R determina si aquí habrá un menos o no lo habrá, ¿vale? Esto es importante. En el libro lo explica también, pero no así tan claro, ¿vale? Tenerlo presente porque puede hacer falta tanto para cuestiones como para problemas. Y ya con esto termino este vídeo que ha sido de campo eléctrico solo. Tiene ya 29 minutos, así que lo voy a dejar y haré otro de campo magnético, porque si no va a ser muy largo.
Pues venga, hasta el siguiente vídeo.